Este fin de semana hemos asistido a varios casos de ataques homófobos. Uno de esos casos ha tenido lugar en el Puerto de la Cruz, en Tenerife, contra su alcalde. Se trata de una pintada que se ha hecho precisamente en una campaña para acabar con la LGTBI-fobia. Además, en Cataluña sí han celebrado protestas por la salvaje agresión a varios jóvenes simplemente por ser homosexuales. Este es uno de los carteles de la campaña contra la homofobia que se puede ver en el paseo de Playa Jardín en el municipio de Puerto de la Cruz. En ese cartel se ha escrito una frase deleznable hacia el alcalde Marco González. No hay ninguna referencia personal, es una referencia al cargo, una referencia que busca. Uno está acostumbrado en política que lo puedan criticar, pero lo que no vamos a tolerar en una ciudad, porque no es nada representativo para el Puerto de la Cruz, este tipo de ataques. Se trata de una campaña de la asociación Diversas que se llevó a cabo precisamente con motivo del Día Internacional contra la LGTBI-fobia el pasado 17 de mayo. Actos como estos evidencian que hay muchas mentes cerradas, muchos espacios intoxicados, y para ellas lo único que les decimos es que se pongan la vacuna, que es lo más importante, y que tienen síntomas claros de LGBTI-fobia, pero que todo se puede curar con educación, con derechos y con respeto hacia el colectivo LGBTI. Este sábado en Cataluña ha habido una protesta por la agresión a varios jóvenes que dejó heridas, contusiones y a uno de ellos la mandíbula rota. La agresión más grave por homofobia que se recuerda en Barcelona. En lo que llevamos de año, 80 personas han sufrido las consecuencias del odio en Cataluña. La historia ha hecho necesario el movimiento de liberación que reivindica el colectivo LGTBI en su búsqueda por una sociedad menos discriminatoria que no juzgue al otro por sus preferencias sexuales. Encuentros de cultura y derechos humanos y el festival Encuentros en el Mal llega a Vallehermoso dando visibilidad a esta realidad a través del debate, la música y el humor. El principal objetivo en el espectáculo siempre es entretener a la gente, al público. Esto lo van a pasar de miedo. La sensación es muy agradable, sobre todo cuando se encuentra y se consigue esa magia de conexión con el público. Encuentros en el Mal es su segunda edición, el Derechos Humanos es su cuarta edición. Intentan tener esa perspectiva social, esa conciencia de visibilización hacia los feminismos, las mujeres, la población LGBTI, la parte intergeneracional de la cultura. Son dos festivales que este año aunan la disidencia, pero también la perspectiva de género y la perspectiva LGBTI. Inician ahora su recorrido, que estará también en Tenerife y en Gran Canaria a lo largo de todo el mes de junio. Bueno, pues precisamente la presidenta de Equal LGTBI+, Emma Colau, visitó nuestro programa hace muy pocos días, coincidiendo con la aprobación de la ley trans, y a raíz de esa visita han aumentado las amenazas y los insultos que ella ya ha denunciado. Vamos a hablar con ella, con Emma Colau, que es presidenta del colectivo Equal LGTBI+. ¿Qué tal, Emma? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, lo primero preguntarte cómo estás, cómo te encuentras, si esas amenazas han cesado ya o continúan todavía. No, de hecho continúan, han ido en incremento. Al principio se trataba de algo que simplemente se estaba versando en lo que viene a ser la red social de Twitter, pero parece ser que ha comenzado en el resto de redes. No solo a mí, sino también a mi familia y a mi madre, que por cierto ha tenido que retirarse las redes sociales para poder dejar de recibir todo tipo de improperios, ¿no? Yo ya lo comentaba la vez que pude asistir a Plató. Esto tiene una raíz muy concreta y viene de ciertas plataformas que sistemáticamente justamente distribuyen este tipo de odio y este tipo de violencia verbal. Lo que más me llama la atención es como que he llegado incluso a leer que no se trata de delitos de odio, se trata de indignación completamente justificada, ¿no? De una indignación que es completamente legítima. Cuando llegamos al punto de diluir el concepto de violencia por indignación legítima, estamos haciendo apología de la violencia. Y que yo mal no recuerde, el feminismo, el movimiento feminista jamás fue violento. No lo fue y no lo es porque justamente no podemos utilizar las mismas herramientas del sistema que nos oprime para poder liberar esa opresión. Cuando hablamos de libertad individual, cuando hablamos del derecho a decidir, cuando hablamos de amparar a todas las mujeres, debemos entender que se trata justamente de eso. Yo puedo entender perfectamente que por mi expresión de género la gente no entienda mi realidad, y por eso trato de hacer pedagogía diariamente.
No soy ajena a esa realidad y entiendo por completo las confusiones, entiendo por completo cuando se me denomina de una manera y yo tengo que incidir en cómo se me tiene que denominar. Eso es una lucha personal que estoy segura que voy a tener que seguir labrando y voy con ese riesgo. Pero cuando se llega, porque se ha llegado a comentar, entre otros insultos, todo derivado sobre todo sobre mi expresión de género, ¿no? Que si soy calva, que si tengo bigote, que si no tengo aquello, que si tengo... ¿no? Pero claro, por ejemplo, en el caso y en este consultado para poder hablar sobre esta cuestión, el consultado del permiso, en el caso, por ejemplo, de mi madre, ¿no? Mi madre es una mujer cisgénero. O sea, se la etiquetó como mujer al nacer, se la nombró como tal y ha vivido su vida como mujer. ¿Qué tipo de improperio debe recibir ella en este caso? ¿Por el hecho de entender una realidad de su hija? ¿Por el hecho de amparar o defender y querer proteger su dignidad como mujer que reconoce a otra mujer? ¿Ese es el feminismo o eso es simplemente violencia? Aquí no hay una guerra entre mujeres. Aquí hay una guerra sistemática creada por ciertas plataformas que quieren controlar discursos que además asemejan mucho a la ultraderecha. Porque si uno de mis discursos se asemejara, y permítanme que lo diga, se asemejara, si acaso, a un discurso como una plataforma de Hazte Oír o del partido Vox, yo me habría ido 6 meses a Bangladesh a hacérmelo mirar. Entre otros motivos porque nada tiene que ver ambos movimientos. Uno es un movimiento social político de la liberación y otro es un partido de ultraderecha y discursos de ultraderecha que ya históricamente sabemos qué consecuencias tienen. Emma, disculpa que te interrumpa, vamos a ver algunos de esos tweets con algunas de esas amenazas, esos mensajes para que la gente se haga una idea de lo que estamos hablando, para que los espectadores nos entiendan. Estamos hablando de que aquí no se ve, evidentemente la letra del Twitter es pequeña, pero te dicen, esto parece un chiste de mal gusto, hembra humana adulta. Tú hacías una referencia, ¿no? Una referencia relativa a tu imagen. Sí. Fíjate que históricamente es curioso, ¿no? La paradoja quizá que se produce entre que históricamente ha habido una burla sistemática o un insulto sistemático hacia personas que se identificaban con un sexo distinto al con el que habían nacido y quizás se identificaban de una manera físicamente diferente, pues dejaban el pelo largo o se maquillaban o pues no sé, cualquier cambio en su aspecto, que era lo que podían hacer, lo que tenían a mano en ese momento, porque en ese momento las operaciones y los cambios de sexo eran mucho más complicados y no todo el mundo se los ha podido permitir. Tiene que ver, es curioso, ¿no?, el hecho de que tú hayas querido mantener tu físico pues más o menos inalterable y sin embargo también de ese modo se metan contigo y te insulten pues precisamente por eso, por no haberlo cambiado. O sea, aquí no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Fíjese, mira, me parece muy interesante tu pregunta, porque fíjese que durante lo que viene a ser la teorización del movimiento feminista hemos hablado de la diferenciación de sexo-género, ¿no? Hemos diferenciado estos conceptos y hemos amparado a las construcciones de violencia sistémicas que existen en nuestra sociedad diariamente, ¿no? Y fíjense que para reducir el mensaje de lo que realmente quieren transmitir con estos insultos es: si no te hormonas, si no te vistes como una mujer, si no te expresas como una mujer y si no tienes el sexo de lo que debe ser una mujer, luego no eres una mujer. Este es el mensaje que trasladan. Y dicen llamar feminismo. Esto no es feminismo, esto es violencia. Lo que quieren decir es que yo tengo que hormonarme durante 2 años para hacerle entender al mundo lo que soy, para dejar claro al mundo quién soy. La mayor lucha y revolución feminista es la de la libertad de decidir quiénes somos y además amparar a todas las mujeres en los sistemas de violencia y opresión. Si están queriendo decir que solo se es mujer en función de las violencias sexistas, están dejando muy reducido el campo de las violencias al género. Muy reducido. Y esto no es solo apología de la violencia, no es solo reducir a lo mínimo, a un reducto completamente minúsculo del movimiento feminista, sino que además es excluir. Esto, lo comenté la última vez, ya ocurrió durante el movimiento sufragista con las negras y criadas, ya ocurrió durante los años 70 llamando la amenaza a la banda, ¿no?, a las mujeres lesbianas, y ahora ocurre con la amenaza rosa, las mujeres trans.
pero es el mismo punto e hilo conductor. La lucha por la soberanía y tutelaje de los movimientos. La lucha por quién decide cuál es el discurso y cómo se dice. Y fíjense, y no voy a tener ningún problema en comentarlo, quienes dirigen estas plataformas son mujeres atravesadas interseccionalmente por su condición de clase. No hay ninguna precaria entre ellas. Estamos hablando de mujeres académicas con grandes cualificaciones personales dentro de sus vivencias laborales y con una vida bastante acomodada. Aquí también hay un conflicto, Emma. Bueno, lo hemos intentado explicar. Evidentemente, esto no se explica en un ratito, ¿no? Porque tiene muchas aristas, ¿no? La ley trans que ha aprobado el Parlamento de Canarias y que todavía no ha aprobado el Estado, precisamente por esas aristas, esos matices que tiene la ley, ¿no? Y que complican un poco que haya una conciliación, ¿no? ¿Te refieres a eso? También lo aclaramos para que los espectadores lo entiendan. Lo aclaramos también porque había una circunstancia, ¿no?, referida al hecho de que un hombre, por ejemplo, que ha cometido un hecho de violencia machista pudiera identificarse posteriormente al hecho como una mujer y así evitar, ¿no?, que la condena tuviera pues esa penalización que tiene el que un hombre agreda o mate a una mujer. Pero claro, sí. ¿Cómo se concilian ambas cosas? Es complicado, ¿no? Siempre y cuando el delito, evidentemente, si se ha cometido por un hombre, será juzgado como tal, ¿no? Efectivamente. Es que, fíjese, vamos a ver. Eso se puede dividir tranquilamente en dos puntos. El primero, que en el derecho existe el principio de temporalidad. Esto, para quien no es jurista, quiere decir que, por ejemplo, si tú cometieras un delito cuando eres funcionario público y 6 meses más tarde pierdes la condición de funcionario público, cuando se te vaya a juzgar, se te juzga como funcionario público porque fue cuando cometiste el delito. Este es el principio de temporalidad de manera bastante sencilla. Y esto, en este caso, en el caso de Betancuria, que es el del que estamos hablando, funciona igual. Cometió el delito con un ámbito registral siendo hombre, luego será juzgado como hombre. ¿Qué ocurre? Yo, sinceramente, si tuviera la posibilidad de hablarle al letrado que está en la defensa, le diría directamente que se retirara del caso, porque el mero hecho de decir que la ley trans puede ser un atenuante del delito ya es no tener ningún conocimiento sobre la ley trans. La ley trans no atenúa el delito. La ley trans da un amparo de derechos a personas trans. No quiere decir con esto que ahora la ley trans venga a justificar los delitos de cualquier persona que cometa un delito. Sea trans o no, quien comete un delito y se es juzgado en función de esto. Y no existe atenuantes por ser trans. O sea, esto es una apología también de lo que viene a ser y un desconocimiento del derecho y de la ley per se. Es decir, y además que la ley transautonómica tiene unas competencias autonómicas muy definidas. Y en cuanto a la otra parte sobre la ley trans, vuelvo a insistir, es decir, muchas veces sé que es complicado entender ciertas cuestiones, sobre todo si se mezcla, que tenemos que explicar ciertas realidades y la ley per se, ¿no? Además es una ley muy novedosa, pero que venía siendo criticada antes de su propia elaboración ya venía siendo criticada y durante su propia elaboración ya venía siendo criticada. Y esto viene sencillamente por la misma razón por la que de posterior a mí se me agrede por el mero hecho de asistir a su plató, por el mismo punto. Debemos entender que las realidades trans no son ajenas a las vivencias sociales. No podemos decir que por ser trans no vayan a cometer un delito nunca. Las personas trans también pueden cometer delitos. Eso no es una cuestión de la condición humana, ¿no? Efectivamente. Es decir, ¿quién es persona puede cometer un delito? Cualquiera. Esto es un hecho. Efectivamente. Luego, una persona trans no es eximenta de no cometer un delito. ¿Esto quiere decir que si una persona trans comete un delito son todas sociópatas? Hombre, por favor, a mí jamás se me habría ocurrido decir que porque una persona cisgénero comete un delito son todas las personas cisgénero sociópatas. Esto es una ridiculez. El problema es que no resulta tan ridículo decirlo cuando se habla de las personas a las que se le excluye. Y ese es el punto del que la sociedad todavía no ha entendido. Las realidades trans somos excluidas diariamente, pero no somos objeto de comentar ni manifestar que porque alguien comete un delito, el resto también lo comete. Vivimos nuestra vida con mucha dignidad, con la dignidad que muchas veces se nos permite y no podemos ejercerla en completo porque la sociedad nos excluye como tal. Y esto es una cuestión que la sociedad tiene que empezar a entender.
Pues Emma, muchísimas gracias por atendernos de nuevo. Estamos pendientes de lo que nos cuentes, de esas denuncias que ojalá surtan efecto y desaparezcan esos ataques a tu persona y al colectivo en general. Muchísimas gracias, Emma. Buenos días. Muchísimas gracias. Disculpe, ¿me permitiría solo un apunte? Sí, rapidito. Rápido, por supuesto. A mí me gustaría responder solo una cuestión. Uno de sus compañeros, Alejandro Weigan, el presentador de la sección deportiva, llegó a hacer referencia también en esos tweets sobre mi identidad de género y que tenía que explicar cuál era mi identidad. Quiero entender por su tweet que lo que quería buscar era que yo explicara mi identidad en función de la Real Academia Española. En función de la Real Academia Española, una mujer tiene 14 acepciones de prostituta. Yo espero, sinceramente, que rearticule su tuit y que busque un poco más de profundidad cuando quiera entender sobre realidades diversas. Bueno, pues pedimos disculpas por la parte que nos toca. Gracias, Emma. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias a ustedes.